Buenas tardes, mi nombre es Camilo Sánchez Estrada, formo parte del grupo 24 de Ética y Oratoria. Bueno, comenzando con mi exposición, hablemos de la etimología de ética. Proviene del griego ethos, que significa costumbre y conducta. A partir de ahí, conducta, carácter, personalidad, es la raíz de términos como ética y etología. Después tenemos a la etimología de la oratoria, la cual proviene del latín oratoria y significa el arte de hablar con elocuencia. Y sus componentes léxicos son orator, es quien da el discurso, y del sufijo ia, que significa cualidad. Después tenemos el concepto de la oratoria. La oratoria es el arte de hablar correctamente en público. Es también el arte de la elocuencia. Su fin es convencer. En otro sentido, la oratoria es el arte de ser orador. El concepto de oratoria forense. La oratoria forense es la utilizada en los foros, en los tribunales para fines jurídicos y de la función profesional del abogado. Para presentar ante el juez, el magistrado o jurado los hechos, las pruebas y fundamentos del derecho que lo apoyan, patrocinando a la defensa en su caso. Después tenemos las condiciones básicas de la oratoria. Son tres, las cuales son tener algo que decir, atreverse a expresarse, expresar aquello que deseamos vivir. Después tenemos una explicación más a fondo de lo que es tener algo que decir. Tenemos que tener claras nuestras ideas. Tenemos que saber cuestionar, preguntar y responder. Y tenemos que tener un conocimiento previo, además de extenso, del tema del que vamos a hablar. Después, explicando más, bueno, en realidad, con respecto a atreverse a expresar, presentamos unos cuantos puntos por los cuales no solemos atrevernos a expresarnos de manera eficaz frente a un público, los cuales serían la falta de capacidad para hacerse entender, temor a no hacerlo correctamente, una falta de motivación, tener miedo a equivocarse o equivocarse, no hallar palabras adecuadas, hacerlo mal y fracasar. Después tenemos algunas pautas para expresar bien aquello que queremos decir. Tenemos que relajarnos antes de entrar al escenario. Tenemos que buscar una mejor postura, no mantener las manos cruzadas, no tener nada en la boca, no tocarse el cabello ni la cara, evitar mantener la mirada fija hacia algún lugar, mantenerla estática, hablar siempre en posición estática. También tenemos evitar repetir palabras de enlace y no hablar muy rápido ni muy lento. Ahora vamos a hablar del orador. La oratoria busca enseñar por medio del orador. Para considerar a alguien como orador, tiene que ser excelente en público. Tenemos tipos de orador, los cuales llegarían a ser el gráfico, el cual es quien no solamente habla, sino escribe y transcribe su tema. Tenemos al visual. El orador visualiza en vez de escribir. Bueno, visualiza en vez de escribir todo mentalmente. El auditivo. El orador escucha y genera nuevas ideas. Se escucha a sí mismo, escucha al público. Y tenemos al verbo motor. El orador conoce mucho, domina la oratoria y genera ideas mientras escucha la explicación y origina nuevas teorías acerca de ello. Después tenemos la trilogía oratoria, que sería orador, quien explica, desarrolla, enseña el discurso, el mensaje. Tenemos el discurso, que es el mensaje que quiere dar el orador. Y tenemos al auditorio, quien es el público, quien recibe el discurso. Después tenemos condiciones o cualidades del orador. Las cualidades intrínsecas son cualidades que el orador adquiere. El orador no se hace. Cualidades extrínsecas, cualidades que tiene el orador frente al auditorio. Después tenemos la base cultural del orador, que es el conocimiento del orador, base de conocimientos de cultura general, conocer medianamente acerca de todo un poco, para poder responder las distintas dudas y preguntas que tenga el público.
Después tenemos la fuerza inmanente del orador. La naturaleza del orador para comunicarse, explicar emociones, cosa natural del ser humano. Tenemos al fantasma del orador, la cual es la excesiva importancia que le damos al público, a la opinión del público. El fantasma del orador es el miedo. El fantasma del orador es el miedo de la opinión del público, del auditorio. Esto solamente se traduce como miedo al fracaso. Este es el fantasma del orador. Ahora vamos a hablar de la moral. La ética nos proporciona las razones de lo que es bueno y lo que es malo. Es una disciplina que estudia los principios y reflexiones de la moral. Genera que el individuo pueda distinguir las acciones buenas de las malas. La moral es el comportamiento real del individuo, de acuerdo a los principios éticos. Después tenemos el valor y la moral. El valor es valores que son como el respeto, la fe, el amor, la alegría. Son valores que cada ser humano tiene y puede transmitir. Los valores morales son acciones socialmente dignas de imitar. Después tenemos el bien. Tiene que ser algo útil y bueno. Cuando hablamos del bien como el valor y conducta ética natural. Por eso se dice que la moral es la ciencia de la conducta de lo que está bien y de lo que está mal. Tenemos el deber, la cual es la obligación que se tiene para accionar el deber. La moral, el bien, son parte presencial de la ética de un individuo. Tenemos el derecho, las cuales son un conjunto de normas que regulan las actitudes y conductas que viven en la sociedad. Sirve para tener igualdad de condiciones y tiene un carácter coercitivo. Se sanciona su incumplimiento. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Que tengan un buen día y una feliz Navidad. Muchas gracias. Hasta luego.